Y si todo comenzó en África, ¿por qué sabemos tan poco sobre lo que pasó después? ¿Qué sabemos sobre lo que sucede ahora? Aprovechamos nuestra visita al continente africano para saber más sobre sus expresiones artísticas. Hablemos sobre un tema del que se habla poco, literatura africana. La maestra Paulina Gil nos dará los datos básicos sobre las letras del continente. Tomen notas, el tema viene en el examen. Pasó San Patricio, pasó el Narús, pasó el Día del Árbol y todos los castores de la pradera empiezan a salir de sus madrigueras. Después de una resaca de 2 semanas. Entre la oscuridad y sonido de cascos de cerveza golpeándose. Sí. Restándose la luz. Bueno, de llamadas perdidas. y sí, la mayoría son de tus familiares y luego de la PGR y de otras cosas. pero regresas a la realidad. Y regresamos a los micrófonos. Y regresamos a región la catalogada. Después de estar perdidos en el limbo etílico. Por 2 semanas. Pero estuvo bien. La tradición castoril indica que por cada día de las 2 semanas sagradas, entre San Patricio y el Día del Árbol, tienes que tomarte por lo menos como una botella de vino por persona. Ya ves que los judíos tienen eso de que te dan un regalo por día, en Hanukkah, que es más o menos, pero ya pomo. A Poma Day. Yes. Keep the doctor away. So, estuvo divertido, estuvo bastante bueno. Me la pasé muy bien. ¿Usted, tía? Es como, te hace pensar que es como el darwinismo de las neuronas. Ay, Si la culpa de las neuronas es porque realmente no merecían estar vivas. Ajá, creo que malcopean y realmente las alfa matan a las débiles. Entonces como pulir, es podar un poco la Claro, survival of the materia fittest. gris. Survival of the fittest. Entonces quedan 2 y no se hablan. Sí. Tal vez Darwin no tenía tanta razón. No está general. Sí, eventualmente te das cuenta que la mente humana es como un vestido hecho con muchas piezas de telas tomadas de muchas partes. Como una Tienes salchicha. ahí como una salchicha hecha con 20 distintos tipos de carne. But it works. De 100 distintos animales. Conceptos como contaminación cruzada, pero no es el tema de hoy. No es el tema de hoy. El tema de hoy ya por fin, en nuestro 5º programa, vamos a empezar a hablar sobre los humanos. Esa especie extraña de monos neuróticos. Con rifles de salto y gorras de béisbol. Citando a George Carlin. No lo conocí. Pero es apropiado. Decía, la cita completa, estamos apenas fuera de la jungla, o sea, somos primates con gorras de béisbol y armas semiautomáticas. Realmente no estamos tan distintos, tan ajenos al animal. Definitivamente. Pero bueno, de hecho el tema de hoy es algo que sí, ciertamente nuestros primates, nuestros primos lejanos o no tan lejanos, ciertamente podrían manipular un arma semiautomática. Pero no estoy seguro si tienes 1000 monos escribiendo en máquinas de escribir, si van a eventualmente escribir un Shakespeare. O sea, maybe, pero creo que no. Creo que es una actividad que es plenamente humana. Y bueno, sí, la literatura es algo... Si algo nos saca de la jungla, puede ser eso. De la barbarie. Hay esperanza. Y tú en estas semanas también estuviste en la barbarie, tía. Sí. ¿Qué estuviste haciendo? La barbarie de trabajar para las marcas, ¿no? Pero bueno, o sea, finalmente es trabajo. Pero es curioso cómo al final se genera como el glamour de trabajos para las grandes, pero realmente no es distinto a... O sea, todo el trabajo es igual, o sea, no se romantiza, pero no hay un plus, digamos, en la operación. O sea, siempre vas a estar castigado, siempre vas a estar... Usted dice eso, pero lo puedo ver perfectamente. Su idea de trabajar es estar en la sala de juntas y dices, tienes como tu gran silla rodeada por 2 bulldogs
Y dices, ¿cómo podemos hacer que los niños de 4 años empiecen a fumar? Wow. Abonamos más a la miseria humana el día de hoy. La Liga de la Maldad. La Liga de- Departamento de Marketing. Saludos a los marqueteros. Tengo amigos ahí, pero sí hacen cosas malvadas. Bueno, con el beneficio agregado de que Flor Picón, que es la chica de marketing del equipo de región no catalogada, no está conectada hoy. Así que podemos decir cosas malas No de puede, los marqueteros. no puede defender a su gremio. Sí, pensando en la literatura, y específicamente dos conceptos que creo que el imaginario popular en general no pone juntos, que es literatura y África. Y no solo porque no solo es problema de los prejuicios que hay contra el continente, es también porque son dos conceptos que en general, aún por separado, no son algo que esté en boca de todos, lamentablemente. Y sí, cuando a uno le preguntan en la calle, como de esos programas para, te hice caer. ¿Cuál fue el último libro que leíste? Y piensas, no, pues ¿cuándo salió el último del cuento vaquero? La Biblia y la silla del águila. Creo que es de Enrique Krauss. ¿La quién cuenta? El hola. El hola. Eso era... 15 a 20. No, ya estamos pasaditos de eso. Ya es 20 y tantos. y sí, cuando te preguntan cuál es tu libro de cabecera, sí dices el Cubo. Tengo una versión de Cubo de 2012. Siempre la mantengo cerca de mi cabecera. Es el especial de sexo, ¿no? Sí, muy conveniente. ¿Cuál es su libro de cabecera? De esos libros que relee una y otra vez. Me gusta mucho La insoportable lateral del ser. Es como un buen libro para crisis. Uno piensa que como la crisis marital, la crisis de relaciones, como de la perspectiva. El problema es que son el tipo de libros de los que uno se enamora cuando es joven. Y también mi libro que me gusta seguir releyendo y que me marcó mucho fue Globo Estepario de Germán Gess. Y es el tipo de libros que conoces cuando estás en la prepa y todo es difícil y todo es complicado y doloroso. Pero dices, este libro me ayudó a salir del atolladero. Cuando sea grande, todo va a estar bien. Y luego creces. Y regresas a ese lugar oscuro. Una y otra vez. Por el extranjero de Albert Camus. También. Eso no me encantó. Sí lo leí, pero no me encantó. Es un protagonista difícil. Entiendo lo que intenta hacer, pero nada, como que no es mi estilo. Todo te lleva a la nada. Pero es una referencia interesante porque pues el extranjero principalmente toma lugar en Argelia, ¿no? Uh-huh. Cuando Argelia era parte integral de Francia. Y todavía hacen ejecuciones en guillotina. Así de franceses. Más francés que eso no se puede. ¿Se visto una Star Wars? Todavía había ejecuciones con guillotina. ¿Ah, sí? Sí, la última ejecución fue en el 77. En Francia. ¿En serio? Sí. Wow. Con guillotina. Qué loco. Bueno, pero la guillotina en términos de eficiencia sí era mejor que un hacha pesada. Parte del problema es que sí, digamos que se mecanizó el proceso. Necesitabas, o sea, no cualquiera puede decapitar a otro ser humano. Fuera del obvio problema moral. Ajá. O sea, como una actividad técnica sí necesitas pues, precisión y fuerza, ¿no? Entonces, de hecho, eso no lo sé muy bien, pero había escuchado en algunos lados que se ejecutaba al ejecutor. Si, por ejemplo, fallaban en matar, o sea, si en 3 golpes no mataban al condenado, uh-huh, era como una penalización. Y si juntaban 3 penalizaciones, se volvían candidatos a ejecución a sí mismos.
Tenían seguro como el paquete de beneficios. No sé si les Pero dieron de seguro para su faja, botas de castillo. Que hay una cabeza en el pie, no sé. Suena como una profesión de muy alto riesgo. Y de hecho la guillotina, no recuerdo el nombre, era un cirujano francés. Era su apellido, ¿no? Sí, Guillotín. Y justamente era lo que buscaba era humanizar el proceso. O sea, que no requisieras a un experto que lo hiciera, que de repente martirizara a alguien que no muriera en el primer golpe. Porque Claro. era raro que lograba decapitar en un solo golpe. Generalmente era más aparatoso de lo que uno Sí, claro. quiere pensar. Pero lo que logró en el proceso fue masificar el proceso. Bueno, el método. Viva la revolución Viva la revolución industrial. industrial. Entonces eso, sí, se hablaba de las calles de París bañadas en sangre. The streets will run De- red with the blood of the unbelievers. Pero bueno, ya divagamos. Volvamos a África. Y antes de empezar a hablar de literatura africana, creo que vale la pena empezando con esta idea de lo que es escribir y lo que constituye el trabajo de un literato. Y en eso hacemos referencia a los griegos, a los clásicos, particularmente a Sócrates. Que Sócrates nunca escribió ni iota. Porque la escritura en aquel entonces se consideraba un trabajo físico, un trabajo manual, porque constituía un cierto... requería habilidad, pero también requería ejercer Era un oficio. un trabajo... Sí, eso era un oficio físico. Entonces, para Sócrates, siendo un hombre libre que se dedicaba a pensar, pues escribir eso era para los pobres. Not cool. Not cool, man. Yeah, hipsters. Of Portland. Shit. Ajá, sí, tenía suficiente dinero como para no tener que escribir. Dinero, barba. Ideas. Y entonces, Sócrates, por ejemplo, nunca escribió nada. La mayoría de los prosocráticos tampoco escribieron nada. Y quien rescata el pensamiento socrático en realidad es Platón. Nunca he entendido por qué a Platón se le quitó como ese prejuicio de que escribir era para pobres, porque Platón también era rico, era muchacho de familia. El tiempo pasa y en nuestra sociedad resulta que el trabajo literario es un trabajo puramente intelectual y es como una de las aspiraciones, ¿no?, de estas teorías de desarrollo de la sociedad. Como el marxismo, que dicen, sí, pues eventualmente, como ya no vamos a tener que trabajar con nuestras manos y nuestros cuerpos, podremos dedicarnos a actividades intelectuales, y creo que entre ellas está prominentemente escribir. Pero en ese proceso, que realmente es algo muy, muy occidental, la literatura se vuelve, me parece, un poco... pues occidentaliza, y lo que pensamos cuando decimos literatura es una idea muy particular. Y el problema es que esa idea muy particular a menudo no se lleva bien con la producción local de ciertas culturas. Y para hablar sobre la literatura, y para hablar sobre África y la literatura en África, tenemos a Paulina Gil. ¿Sí, verdad? Sí, así es. Hola, ¿qué tal? Alguna vez había dicho Paulina Gil Villegas, pero no, Paulina Gil Vargas, egresada del Colegio de México, de la maestría en estudios de Asia y África, de donde viene la gente bonita. Y pues es un gusto tenerte aquí hoy, porque eres de las pocas personas del 0.0001% de la población, posiblemente en México, que nos puede platicar, nos puede decir un poco más sobre qué se escribe en África. ¿Por qué no nos platicas primero un poco sobre tu investigación de maestría, que tengo entendido que la hiciste sobre un escritor africano? Así es un escritor africano porque sí, Egipto está en África. Aunque muchos dirían, no, es un escritor árabe.
eso no tiene nada que ver con África, pero finalmente Egipto es la puerta de África, ¿no? Y sí hice mi tesis de maestría acerca de la trilogía del Cairo de Najib Mahfouz, el único premio Nobel de literatura en lengua árabe. Aunque creo que si hablamos de África o si hablamos de literatura mundial en general, no hay que hacerle mucho caso al premio Nobel de literatura, francamente. ¿Por qué? Bueno, o sea, aquí en Región No Catalogado somos totalmente partidarios de abajo el sistema y todo eso. Pero sí, procuramos como cuestionar alguno de estos tipos de instituciones como es el Nobel. Establishment. Sí, pero es que ya no me gusta decir que abajo el establishment, porque hay algunas corrientes políticas que son como peor. ¿Por qué no hay que creerle al Nobel de literatura? Es que sí, es muy elitista y finalmente, ¿quiénes escogen? ¿Conocemos a quienes escogen? Primero, tengo entendido que para ser candidato al Nobel tienes que tener el apoyo de tu estado. Y con eso me refiero a tu gobierno, ¿no? Entonces, para empezar, tienen que ser escritores que de alguna forma lleven las paces con su gobierno. Y después, pues ya la academia los escoge. Y de las 114 personas que han recibido el Nobel de literatura, solo 4 pertenecen al continente africano. Solo uno de ellos es un hombre negro. Y de esos 4, 3 de ellos publican en inglés. Entonces, pues las posibilidades de ganarte el Nobel son bastante reducidas, ¿no? O sea, tienes que llevarte bien con tu estado, escribir en una lengua más o menos bien conocida, ser hombre blanco de preferencia. Entonces, por eso... Sí. Señor tía, pero eso de que nos tenemos que llevar bien con el estado, creo que... Complicado. Otro sueño. Hablar bien de sí, todo está perfecto. Otro sueño echado por tierra. Entonces, solo 4 africanos tienen Nobel. ¿De 114? De 114 individuos que han ganado el Nobel. ¿Y de dónde son? Son 2 sudafricanos, Najib Mahfouz, como les decía, que es egipcio, y un nigeriano. El tema también racial creo que es importante, ¿no? Sí. Los sudafricanos, bueno, naturalmente escribían en inglés. Así ¿Y eran es. blancos? Blancos. ¿De antes o de después de la apartheid? Después. Lo ganaron después del apartheid. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo se decide? Como dices, es un proceso un poco oscuro. ¿Cómo se decide quién está en el comité para elegir a los Nobels? A los premiados. No, pues la verdad no los conozco y no tengo idea de cuáles sean sus criterios como la para academia elegirlo. Sí. Decide, así de, la academia. Y solo escogen ¿Quiénes son ellos? Ajá. ¿De dónde salieron? Pero es un club, o sea, te dan a entender que es como el club del Toby. ¿Y cuáles son sus credenciales? Ahí, por lo que yo sabía al menos de la academia, es que sí les pedían como hacer una trayectoria, pero también se sesga mucho en el sentido de que todos se conocen. O sea, si necesitas como haber trabajado el cuate del cuate en el ramo, pero o sea, finalmente es algo como genera esa desconfianza también porque es algo oscuro, o sea es como estos procesos de caja negra de hablas de organismos sin cara que son los que deciden. Pero, y bueno, eso también me hace pensar que ¿cómo se llaman de los versos satánicos? Salman Rushdie. Nunca tuvo realmente la posibilidad de buscar el Nobel. Es muy difícil, siempre se habla de que ha estado durante mucho tiempo en la lista de espera del Nobel, pero el gran problema es que es una bomba. O sea, darle a él el Nobel sería una bomba. De por sí las cosas no están muy bien, que digamos. En la zona de Medio Oriente, y las cosas con Irán se veía que iban bien y ahora ya otra vez van para atrás.
Y entonces darle el premio Nobel a él sería como, sí, como pincharlos a todos con un tenedor en la pancita o algo por el estilo. Dice gringo en Siria. Ese tipo de Más o menos. Sí, falta de sutileza. Fuera de la conspiración reptiliana detrás del Nobel, ¿qué nos podrías decir sobre el panorama de la literatura en África? Quizá me gustaría entender un poquito en qué sentido África se queda un poquito fuera de los circuitos pues, occidentales o quizá más populares, más popularizados de las formas de literatura. O sea, no sé, si vas al top 100 de Amazon, casi todos los primeros libros van a ser novelas. Y es un tema que también tiene que ver mucho con el estilo, ¿no? Más o menos, ¿cuál es el panorama? Yo sé que África es un continente muy grande y es pedir demasiado, pero ¿cuál es el panorama? Un poquito, ¿qué se hace? Pues se hace un poco de todo, es un poco como el caso de Latinoamérica. Se parece en cuestión de historia, en este sentido de que había unas poblaciones indígenas que vivían, digamos que no vamos a decir que en paz y en armonía, pero sí ocupándose de sus asuntos, con su propia cultura. De repente llega esta potencia colonial de la nada a invadirlos y a colonizarlos. Entonces es como, digamos que se podría dividir en estas 3 etapas, ¿no? Lo que pasaba antes, lo que pasó cuando llegara alguna potencia europea a colonizarlos y lo que ocurrió después de la colonización. Y también eso va a marcar como las distintas etapas que ocurrieron en la literatura. Y todo tiene que ver precisamente con lo que ustedes platicaban al principio, ¿qué es la literatura? Se considera que la literatura, para considerarse como tal, tiene que estar escrita. Y para que algo esté escrito, tienes que tener una lengua y tienes que tener una cultura escrita. En árabe creo que lo ponen incluso peor, porque literatura viene de la palabra al-adab, que significa civilización, urbanismo. Entonces eso ya hasta incluso separa el campo de la ciudad, ¿no? Para hacer literatura tú tienes que ser una persona civilizada, una persona educada, casi que vive en una ciudad, ¿no? Con buenos modales. Cosmopolita. Exacto. Y que estás guapo y bronceado. alto, guapo y bronceado. Si no haces buenos modales, no cuenta como literatura. Libros como La máquina de follar no cuentan como literatura. Existe, es un libro como de los 60s, cuando estaba de moda La máquina de follar. Sí. Búsquenlo. Todavía fue otro de los libros que descubrí cuando estaba en preparatoria. Pero luego les platico más. Cuando crezcan. Y entonces hay como un marco conceptual sumamente limitante para el concepto de literatura. Sí. Y bueno, digamos que antes de la colonización, como muchos pueblos, e incluso como los griegos, como decías, antes todo era oral, antes todo era transmitido, antes la gente tenía que memorizar todo, porque no podías recurrir a tu estante en la biblioteca para, ¿cómo era esa cita? No, todo lo tenías que memorizar. Entonces, antes... Se nota que Paulina es una estudiosa de la literatura dedicada, porque dice, vas a los estantes, sacas los libros de referencia y haces tus notas. Y yo soy de... No olvides tus comillas. Entra los fake news, te persignas y dices, Entonces también pasa por el tema de la reproductibilidad técnica, ¿no? El hecho de que tengas muchos libros disponibles hace más relevante la palabra escrita. Pero entonces, ¿qué pasa con las culturas que no tienen la palabra escrita a la mano? Pues todo se tiene que transmitir de generación en generación por medio de la memoria. Y por lo general hay como gente especializada en contar cuentos, en crear poesía, en
crear como este entretenimiento del momento, digamos, romántico en donde todos se juntan en la noche alrededor de la fogata y el viejo sabio empieza a contar como las historias de la tribu, de cómo llegamos aquí. Entonces todo esto habla como de un sentido de comunidad también, de transmitir quién eres, de dónde vienes, ir conociendo esta identidad. Es interesante mencionar, bueno, en general la historia oral era una actividad social. Y no solo una actividad social recreativa, sino que era parte de lo que permitía que los pueblos fueran pueblos. Y no solo una colección de personas que casualmente vivían en el mismo lugar. Me acuerdo mucho en las memorias de Adriano, cuando él está estudiando. Alguien nota que lee en silencio, que era una cosa muy extraña. ¿Por qué se sentaba a leer en silencio? Es la cosa más extraña, para ellos era la cosa más extraña del planeta. Si uno lee en voz alta, ¿no? Y en realidad la práctica por mucho tiempo, y creo que hasta antes de, no sé hasta cuándo, pero por lo menos para tiempos romanos, seguía siendo la práctica común, y me parece que todavía para el medievo la práctica común es que incluso la palabra escrita estaba hecha para recitarse, para leerse en voz alta. O sea, ahí están los libros sagrados, ¿no? Los libros sagrados sí son la gran fuente de conocimiento, pero parte de su poder es que se declaman. Recordé alguna vez hablando con una escritora de literatura infantil, que decía es que muchos escritores actualmente no toman en cuenta que el papá va a tener que leer eso todos los días durante un buen rato. Entonces tiene que ser algo agradable de leer. Entonces, sí, y te das cuenta cuando un libro se pensó para realmente leerse muchas veces en voz alta. Claro. Pero le da cierto poder también. Eso me parece curioso. De hecho, otra anécdota muy curiosa fue en la Segunda Guerra Mundial, pues ya estaban con muy pocos recursos los alemanes. Tenían un nuevo tanque, era el Tigre 2, no Tigre 1, pero tenía muchos cambios con la plataforma anterior. Entonces, para acelerar el proceso de aprendizaje, hacían que el instructivo rimara. Y le metían, era un cuento vaquero, tenía un personaje, era una mujer llamada Elvira, que les daba la lección a los soldados de, recuerda esto, y así es como se da mantenimiento, y así purgas los gases del motor, etc. Pero pues, todo lo importante lo hacían rimar. ¡Wow! De hecho, contrataron justamente a escritores para decirles que cómo hacemos que aprendan rápido. O sea, son un montón de chavos de 17, 18 años. ¿Cómo retenemos su atención? ¿No? Que apenas, era la Segunda Guerra Mundial, la mayoría no habían pasado ni la primaria. No, porque ya llevaban, o sea, al menos, muchos ya llevaban 3 años viviendo bajo tierra, algunos. Bueno, un par de años al menos. Bueno, y entonces, ¿cómo funciona, ampliando ya entonces el concepto de literatura a algo que no sea únicamente lo escrito? ¿Cómo es el papel social de la literatura, ya sea escrita o las tradiciones orales? Finalmente es como contar y transmitir los cuentos o la idea de quién eres, quiénes eran tus antepasados, como guardar y mantener un sentido, ¿no? De qué es esa comunidad específicamente. Y es lo que van a hacer los escritores africanos de después de las colonias. Okay. Es lo que van a hacer una vez independizados o incluso antes, empieza como a surgir como este germen de recuperar esas historias de quiénes somos en particular, a diferencia de estos otros, ¿no? Que nos vinieron a colonizar. Claro. Y lo que hacen es, algunos de ellos utilizan la lengua del otro, la lengua que aprendieron, la lengua del conquistador, como es el caso de América Latina, y otros deciden regresar a sus raíces, a sus lenguas originarias, ¿no? Quizá nos podrías platicar un poquito sobre el proceso de colonización de África, por lo menos para darnos un contexto que fue muy distinto al de Latinoamérica, ¿no? Aquí tuvimos un proceso de mestizaje y de ocupación de siglos. ¿Cómo pasó esto en África? Bueno, África, como decían, es un continente enorme
Por lo general se le divide entre África subsahariana y África que queda arriba del Sahara, que sería como la franja que da al Mediterráneo, ¿no? Sí. Que es la parte de influencia árabe, digamos. Y no que el resto no tuviera influencia árabe o islámica, porque también la tenía y obviamente hay conexiones entre las dos. Y entonces digamos que la parte que estaba al Mediterráneo estaba muy acostumbrada a tener intercambios con Europa, porque pues ahí estuvieron los romanos, ahí ya hubo latín. Ahí uno de los escritores africanos que por lo general nos olvidamos de ellos es San Agustín, uno de los padres de la iglesia, era argelino de origen bereber, pero escribía en latín. Entonces digamos que esa franja fue conquistada por pedazos, primero por los romanos, cae el Imperio Romano, llega la civilización islámica, toda esa franja tiene esa característica ahora de tener como en su origen, además de bereber cierta parte, también el de la civilización islámica, que todavía es parte muy fuerte de su identidad. Y en la África subsahariana se sabía que existía, pero sobre todo el centro no estaba muy explorado. Y fue cuando, justo en el cambio entre la Edad Media y el Renacimiento, que los portugueses empiezan a hacer nuevos descubrimientos de navegación. Como el Mediterráneo estaba económicamente controlado por los estados italianos, empiezan a buscar como otras rutas para llegar a la India, llegar a China, que era donde venían como los grandes artículos de lujo del comercio europeo. Circunnavegan África y empiezan a dejar como pequeños puertos. También está como el comercio de esclavos. Con toda esta exploración de este comercio, los europeos empiezan a dar cuenta de qué es lo que hay en África. No solo hay esclavos, hay oro, hay marfil, hay diamantes. Y pues empieza la rebatinga. Empiezan a entrar ingleses, franceses, holandeses, belgas, y se empiezan a repartir África. Más o menos en qué año estamos hablando. Estamos hablando del siglo XIX. Ok. Bueno, las exploraciones, digamos, empiezan desde el Renacimiento, pero el auge de la exploración, conquista africana es el siglo XIX, ¿no? Okay. Entonces, digamos que desde el Renacimiento hasta el siglo XIX ocurre esto. Sí, pero sí es una gran diferencia porque aquí en América pensamos en la colonización que empieza en el siglo XVI, en los 1500 y pico, más hacia el norte y en algunas partes de Sudamérica empieza hasta el 1700 tal vez, pero es en comparación a la colonización europea en África, la colonización en América fue de muy largo, fue un proceso sumamente largo, ¿no? En comparación. ¿Hubo mestizaje en África? No, no tanto. Es un tabú, digamos. Incluso en Estados Unidos el matrimonio interracial hasta hace muy poco tiempo estaba penado por la ley. Uh-huh. No es como América Latina en ese sentido. Hay una separación muy grande, digamos, entre el nativo africano y el europeo que llega. Por eso se da en parte en la parte de Sudáfrica. Y sí, es una distinción muy grande, sobre todo porque los ingleses, que es como lo que más conozco, la colonización inglesa, no eran de mezclarse con los nativos, digamos. Era muy difícil que eso ocurriera. Eran demasiado elegantes. Y entonces, del siglo XIX, ¿hasta cuándo empieza la colonización? Y más o menos, ¿cuándo va terminando? Porque sé que es todo un proceso, pero... Digamos que a finales del siglo XVIII empezó, el XIX es lo fuerte, y va a terminar, el proceso de cambio va a empezar después de la Segunda Guerra Mundial. Lo que empieza la reacción en cadena es la independencia de la India en el 47, que todavía es muy reciente, ¿no?
Y después empiezan a los años 60 las independencias de los países africanos. Egipto también fue un poco antes, fue en el 52. Pero digamos que en el África subsahariana fue en los años 60. Relativamente reciente, si lo comparas con otros procesos de independencia. Seguramente hay muchos chavos de nuestra edad cuyos abuelos todavía vivieron en la colonia. Eso para nosotros ya es un arroz que ya se coció. Como los primeros cómics de Tintín, que eran un poco sutiles con el tema de la colonización de los belgas en África. Ah, sí, era una... Y después los editaron y fue como... Pero sí hablaban como de esto se editó como en un tiempo y un lugar, ¿no? O sea, como no lo negamos, pero ya no... Sí, no hay pretexto. Ya no pensamos así, ¿no? Pues justamente hablando, ¿no?, de lo que es el centro del continente africano, Congo y particularmente el Congo belga, con este señor que espero que la historia le haga justicia como el genocida que fue, que es el rey Leopoldo, que acabó con la población y sí se me hace demasiado complaciente decir, bueno, es que eran otras épocas. Maté 5 millones de habitantes literalmente para extraerles los recursos lo más que pude, pero es que eran otras épocas. Bueno, eso es un tema para otro día. En términos lingüísticos, ¿cómo se traduce este breve proceso de colonización europea en el continente? Lo que hacían los ingleses y los franceses es llegaban, digamos, los comerciantes, los soldados, colonizabas, y lo que hacías inmediatamente después es traer a los religiosos a que pusieran sus misiones. Claro. Y entonces seleccionaban a los niños más listos de las tribus y los llevaban a las misiones. Entonces lo primero era como arrancarlos de su familia y arrancarlos como de esta identidad que tenían, ¿no?, de comunidad, de la que hablamos un poco antes. Y en estas misiones era un 2x1. Les enseñaban todo en la lengua inglesa, francesa, y los cristianizaban, ¿no? Entonces era 2x1, los evangelizamos y les enseñamos todo en la lengua. Los más brillantes de entre estos niños acababan yendo a la universidad a París o a Londres. Y ahí es donde venía el gran choque. Muchos de los grandes escritores africanos del siglo XX les ocurrió esto. Se educaron en estas misiones y cuando llegaron a Inglaterra o a Francia es cuando sufren el choque cultural, porque no es lo mismo educarte en una misión donde todos son iguales a ti, excepto el maestro, digamos, a llegar a Londres y pues tú eres el niño africano, ¿no? O tú eres el joven africano. Se van a estudiar afuera, con las becas CONACYT. Así es. Y entonces llegan a Londres y a París, estudian allá y ¿qué pasa? Regresan a África. En el camino se van empapando de marxismo porque también pues está de moda, ¿no? Son los 60 finalmente o un poco antes de los 60. Y regresan y se dan cuenta de pues que las cosas no eran como ellos creían. Sí, ya los ven desde afuera. Exacto. Y entonces tienen como esta crisis de identidad y empiezan como a tratar de recuperar lo que era la identidad o lo que ellos creen que es la identidad africana, que finalmente cuál es la identidad africana no lo sabemos porque pues hay un montón de lenguas, un montón de tribus. Si tú ves cómo dividieron África, los europeos parece que tomaron una regla para hacer las fronteras, excepto con algunas, hay ríos o montañas que pues no podías pasarles la regla por ahí, pero pues no puede ser que lo hayan hecho tan perfecto, ¿no? Y obviamente quedaron como tribus, familias, naciones separadas, otras dislocadas con la diáspora de los que se llevaron como esclavos. Y bueno, pues ellos tuvieron que empezar como a explorar esta identidad todavía no perdida, porque finalmente todavía había gente así
sino en las ciudades, en el mundo rural. Lo que hacen es hacerlo en la lengua del colonizador, y eso es lo interesante. Y a esto se le conoce como literatura postcolonial, o es parte de la literatura postcolonial, cuando vienen las independencias, sobre todo. Y el primer libro de teoría postcolonial se llama, por este mismo fenómeno, The Empire Writes Back, el imperio contraescribe, porque se refiere a esto de cómo todos ellos, no solo los africanos, sino también en la India, en Australia, incluso en Canadá, usan la lengua del colonizador para escribir en contra de él o para resistir, ¿no? Es una literatura de resistencia. Y por eso les decía que es un poco como en Latinoamérica, porque la escritura latinoamericana también tiene que ver mucho con la identidad de quiénes somos, cómo resistimos, y sí, con todas estas ideas que están muy cercanas a la política o a la crítica política y social. Bueno, entonces no pierde su carácter social, pero se vuelve algo mucho más político, a partir de una reflexión sumamente personal sobre la identidad. Sí. Es como recuperar tu identidad y al mismo tiempo como una autoestima cultural, por así decirlo, porque pues ya saliste de este proceso de sometimiento y se vuelve justamente una herramienta. Entonces me parece muy interesante cómo lo manejan, nos están usando lo que les dimos de herramientas en nuestra contra. Entonces hay justicia poética ahí. Y hablando de proyectos para reconocer la identidad africana, se me ocurren dos cosas. A ver, ¿qué opinión tienes sobre ellas? Primero, el proyecto que funda a Liberia. Sí, que es como empiezan en un estado donde pueden venir como a vivir todos los que eran esclavos o familias de esclavos, pueden regresar a África, a sus raíces, ¿no? Y vivir en libertad. Sí, hay que regresar. Era la idea de regresarlos a... Sí, es una utopía, pero es como súper reduccionista en el sentido de, pues todos viven de África, ¿no? Entonces van a regresar a un lugar de África y no pasa nada venimos de lugares distintos, ya son tal vez 2 o 3 generaciones después. Y lo que pasa es que el financiamiento para crear Liberia, que es un país chiquito en la costa occidental, de hecho era el puerto más prolífico, ¿no? El financiamiento para constituir Liberia sucede durante más o menos la guerra civil, un poquito antes de la guerra civil en Estados Unidos. Algunos de los proyectos para esclavos eran no emanciparlos, sino regresarlos a África. Entonces, sí, si eres negro, pues ahí está, puedes regresarte a Liberia. Y ahí tienes tu país. Pero obviamente en Liberia habían locales. Entonces, hoy en día Liberia es un país donde hay una división patente entre los liberianos originarios y los liberianos llegados, que la mayoría provienen de Estados Unidos. Y en ese sentido es un proyecto que empieza con una versión caricaturizada de lo que es ser africano y termina creando nuevas identidades de lo que es ser africano. Un trasplante raro. Ahorita está ocurriendo un fenómeno un poco paralelo de gente joven, gente de nuestra edad, muy jóvenes. Muy jóvenes. Educados con educación universitaria, que tenían un buen trabajo en Estados Unidos, pero están hartos del racismo, están hartos del momento que se está viviendo en Estados Unidos y están regresando, entre comillas, a África. Entonces ellos saben que pues su familia venía de tal lado y se van a Sudáfrica, ¿no? Últimamente han salido muchos artículos acerca de estos jóvenes, tanto hombres como mujeres. No, es una tendencia. Es una tendencia. Y se regresan a vivir. Y están yéndose a vivir a Sudáfrica, sobre todo. Con esta idea de irse a vivir a un lugar donde no sean discriminados, no sean señalados. ¿Y si sucede? ¿Si no son discriminados?
Pues también hay un choque cultural, porque finalmente son estadounidenses, ¿no? Leí un artículo era pues, como las vivencias de una chica universitaria, su origen era, la familia era de Namibia, y se habían esforzado en emigrar. Y pues tenía todo este choque cultural de que tenía amigos afroamericanos, pero a ella nunca, o sea, sí era parte del grupo, pero nunca se sintió completamente incluida, era como somos afroamericanos, tú eres africano. Uh-huh. Y de repente tenía familiares que estaban como mucho más metidos con la cultura local, y también ella era como la prima de no, es que tú eres muy americano, ¿no? Y ahorita con lo de los Rivers se están volviendo que no conocen, o sea, son americanos completamente, son niños que llegaron allá a los 2-3 años. No saben nada de México y de repente, bienvenido a tu país. ¿Cuál? Bueno, el segundo ejemplo que tenía en mente era el gran proyecto panafricano de Gaddafi. ¿Cómo ves eso, Paulina? Pues antes de Gaddafi también Nasser, ¿no? Había tratado de primero hacer como un panarabismo y luego no funcionó, entonces luego volvió hacia África. Y lo que decíamos antes, ¿no? Es un continente muy grande y cada quien trata de regresar a sus propias raíces, trata de encontrarte a sí mismo. Obviamente no van a querer convivir los que sí están saliendo adelante y ya se ven a sí mismos como estados prósperos, no van a querer unirse o que los pongan en la misma, digamos, sopa que aquellos que viven sumidos en una corrupción absoluta, ¿no? La idea como de una África unida es como la idea de una América Latina unida, ¿no? Finalmente, los europeos también llevaron la idea del Estado-Nación. Claro. Y es algo que sigue como muy fijo en la mentalidad de todos, ¿no? Que el panafricanismo sería es un sueño tan guajiro como el panamericanismo. Y justamente ahora que está la Asamblea General de la OEA, ahí lo puedes ver perfectamente. Y pasa un poquito, creo que en todas las regiones, también por eso es uno de los propósitos por los que hacemos región no catalogada, porque fuera de Europa, que Europa es España, Francia, Alemania, Italia e Inglaterra, que no Reino Unido, Inglaterra. Y lo demás es como pues Europa, ¿no? Es Europa. Y luego Medio Oriente, pues ahí están los terroristas y están los árabes. y África. Y los petroleros. Son las únicas dos profesiones. O eres terrorista o eres petrolero. Y es eso, ¿no? En realidad casi todas las regiones del mundo sufren del mismo problema de esto de echarlo todo en el mismo costal, y son las grandes regiones, pero el punto de región no catalogada es que ponemos la lupa, y cuando ponemos la lupa podemos hablar de cosas interesantes. Sí, siempre es ver como lugares que te pueden parecer muy distantes o muy ajenos, realmente no son tan distintos a lo que tú vives el día a día. Entendiendo un poco que la dinámica de África y la dinámica de Latinoamérica no son tan ajenas, ya entiendes por qué los revolucionarios cubanos terminaron en Angola. Antes de que terminemos, Paulina, tus palabras de aliento. Hay esperanza. Que nuestros radioescuchas se animen y volteen a ver a autores africanos. Pues sí, lean a los autores africanos, existen y están ahí. Por decir algunos nombres, lean a Wole Soyinka, lean a Chinua Achebe, lean a Naguib Mahfouz, lean a Coetzee. Todos ellos están traducidos al español y tienen obras que han sido bastante importantes para la literatura africana y para la literatura, irónicamente, en lengua inglesa, los que son sudafricanos y nigerianos, y bueno, Naguib Mahfouz para la literatura árabe, y también para México, porque finalmente El Callejón de los Milagros, que fue una película bastante conocida en su momento con nuestra Salmita Hayek, viene de una novela de Mahfouz, entonces no estamos tan alejados como creemos. ¿Sobre qué novela está basada? Está basada en la novela que se llama El Callejón de los Milagros, o así esa fue la traducción. Básicamente es la historia de la gente que vive en un callejón del Cairo y centrado en los de una chica
digamos, de pocos recursos, pero muy guapa. Y esa historia la deciden trasladar a México. Salma Hayek como protagonista. O sea, un ejecutivo puro en boca de Cairo, México, Más o menos, ¿no? exótico. Seguramente te vamos a pedir que vengas otro día porque quedan demasiados temas en el tintero para que nuestros radioescuchas sepan un poco más de tu trabajo. ¿Por qué no nos platicas qué proyectos tienes ahorita y dónde te pueden ubicar? Bueno, en este momento me estoy dedicando casi 100% a la traducción, pero tengo también un proyecto de investigación justo acerca de 3 escritoras africanas, una marroquí, una argelina y una egipcia. Y bueno, como ubicarme, estoy en Facebook, en Instagram y en Pinterest. En Facebook me parece que es a.paulina Gil. Entonces, proyecto de investigación, 3 autoras africanas. Sí, Suena buenísimo. Nos mantienes al tanto para que le demos difusión. claro que sí. Creo que vale mucho la pena. Así es, para empaparnos un poco más. Y qué mejor que de la mano de una experta. Bueno, Paulina, pues muchísimas gracias. Gracias por venir. No, gracias a ustedes por invitarme. Gracias. Siempre un gusto. Región no catalogada, mapeando tu curiosidad. Visita la página nocatalogada.com y síguenos en nuestras redes sociales.